Imagina esto con precisión cinematográfica. Es el 17 de enero de 2008. Copenhague, Dinamarca, son las 16:47 de la tarde y afuera la temperatura es de -4 grados centígrados. La luz del invierno nórdico ya se ha ido hace 2 horas. En el tercer piso del Instituto Panum de la Universidad de Copenhague, en el laboratorio 3.14 de genética molecular, el profesor Hans Eyberg, de 62 años, lleva exactamente 6 años, 4 meses, trabajando en un proyecto que nadie consideraba prioritario. No está buscando la cura del cáncer, no está buscando genes de la inteligencia, no está buscando nada que vaya a salir en los periódicos. Está haciendo algo mucho más aburrido y mucho más fundamental. Está mapeando variaciones normales, comunes, aburridas, en el cromosoma número 15 de poblaciones humanas escandinavas. Eyberg viste una bata blanca que ha lavado tantas veces que el logo de la universidad está descolorido. Lleva gafas redondas con montura metálica que se le resbalan constantemente por el puente de la nariz. Tiene una taza de café frío a su izquierda, con un anillo marrón en el borde donde ha apoyado los labios cientos de veces. Frente a él, una pantalla Dell de 19 pulgadas muestra líneas de código genético. AGT repetido miles de veces. El software que usa en Perl, que escribió él mismo en el año 1999. Está terminando de alinear las secuencias de la última tanda de muestras. Son 37 tubos Eppendorf, 18 pertenecen a una familia extensa de Jutlandia, en el norte de Dinamarca. 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, primos segundos. Todos comparten una característica fenotípica muy específica, ojos azules, no azules cualquiera, ese azul grisáceo casi plateado que es típico de las poblaciones del Mar del Norte. Un azul que parece reflejar el cielo nublado de diciembre. Las otras 19 muestras son controles, personas con ojos marrones reclutadas en colaboraciones internacionales. 5 de Turquía, 4 de Jordania, 3 de Irán, 3 de Marruecos, 4 de Italia del Sur, poblaciones donde los ojos azules son raros, menos del 5%. El programa emite un pitido suave. Ha terminado. Eyberg se inclina hacia adelante. Hace clic en la región que le interesa. El gen HER2, intrón 86, posición RS129138332. Una región reguladora. No codifica proteína directamente. Actúa como interruptor. En la literatura previa ya se sospechaba que estaba involucrada en pigmentación, pero nadie había hecho el trabajo sistemático que Eyberg lleva 6 años haciendo. Lo que ve en la pantalla lo hace parpadear, se quita las gafas, las limpia con la bata, se las vuelve a poner, mira de nuevo. En las 18 muestras danesas de ojos azules en esa posición exacta hay una guanina. En las 36 copias del cromosoma 2 por persona, las 36 muestran G. Homocigosis completa, GG. En las 19 muestras de control de ojos marrones, la distribución de 12 son A, adenina en ambas copias, 7 son AG, que es una de cada, ninguna 0 es GG. Eyberg siente algo frío en la nuca, no es el aire acondicionado del laboratorio. Es el reconocimiento instantáneo de un patrón que no debería existir si la genética fuera aleatoria. Abre rápidamente la base de datos histórica, carga los datos de 2006, 104 daneses adicionales con ojos azules, secuenciados para un estudio de asociación, todos GG. Carga datos de 2007, 52 individuos de ojos azules reclutados en Estambul en colaboración con la Universidad de Bogazici, todos GG. Carga datos de un estudio piloto en Jordania, 31 individuos, todos GG. En total, 205 personas con ojos azules, de 3 poblaciones, separadas por más de 3.000 kilómetros, con historias demográficas completamente diferentes. Con 0 parentesco conocido, comparten exactamente la misma variante genética en exactamente la misma posición. Eso, en genética de poblaciones, tiene un nombre, efecto fundador. Significa que todos descienden de un ancestro común que portaba esa mutación. Y significa que la mutación ocurrió una sola vez en la historia humana. Eyberg llama a su estudiante de doctorado, Jesper Troelsen, que está en la sala contigua preparando geles de agarosa. Jesper, ven, dice, con una voz que intenta sonar normal pero que tiene un temblor casi imperceptible. Troelsen entra, caza secándose las manos en los vaqueros. Eyberg señala la pantalla. Troelsen mira. Tarda aproximadamente 20 segundos en procesar lo que está viendo. Es un buen estudiante. Entiende inmediatamente las implicaciones. ¿Todos?, pregunta Troelsen. Eyberg asiente. ¿Cuándo?, pregunta Troelsen. Eyberg minimiza la ventana de secuencias y abre otro programa. Dele más, un estimador bayesiano de tiempo al ancestro común más reciente basado en desequilibrio de ligamiento. Introduce los haplotipos flanqueantes, las frecuencias alélicas en poblaciones europeas, las tasas de recombinación de la región. Pulsa ejecutar. El programa estima que tardará entre 8 y 15 minutos. Mientras esperan, Eyberg se levanta y va a la ventana. Mira la nieve que cae sobre Blegdamsveg. Piensa en los números. La humanidad tiene aproximadamente 7.000 millones de personas en 2008. Entre el 8 y el 10% tiene ojos azules. Esos son entre 560 y 700 millones de personas.
todos compartiendo una letra de ADN que cambió una vez. El programa termina. El resultado aparece en pantalla. Temerca estimado, 8.200 años. Intervalo de confianza del 95%, 6.100 a 10.400 años. Hace aproximadamente 10.000 años, durante el Neolítico temprano, en algún lugar de Eurasia Occidental, probablemente cerca del Mar Negro, una persona nació con esa mutación. Heiberg se sienta. Mira a Troelsen. Ninguno de los dos dice nada durante un minuto completo. Luego Heiberg dice, tenemos que secuenciar más. Necesitamos poblaciones de Asia Central. Necesitamos muestras antiguas si podemos conseguirlas. Ambos saben que acaban de encontrar algo que va a reescribir los libros de texto. Lo que Heiberg no sabe esa noche, mientras camina a casa por las calles nevadas de Copenhague, es que esa mutación no era útil, no daba ventaja de supervivencia. Era en términos evolutivos estrictos, neutra, posiblemente ligeramente desventajosa, porque los ojos claros ofrecen menos protección contra la radiación ultravioleta. Algo empujó esa mutación. Algo la favoreció con una fuerza que la selección natural normal no puede explicar. Y ese algo no era supervivencia, era otra cosa. Algo mucho más humano. Algo relacionado con cómo elegimos pareja, con qué consideramos bello, con cómo las poblaciones pequeñas y aisladas amplifican lo raro hasta convertirlo en común. Esa es la historia que vamos a contar. No es la historia de un gen, la historia de cómo un accidente se convirtió en identidad. Si te quedas en los próximos minutos, vas a entender algo que va mucho más allá de la genética del color de ojos. Vas a entender cómo funciona realmente la evolución humana en los últimos 10.000 años, desde que inventamos la agricultura. Vas a ver datos de ADN antiguo de 94 esqueletos europeos que muestran una señal de selección tan fuerte que los estadísticos todavía discuten qué significa. Vas a entender por qué el 85% de Irlanda tiene ojos claros, mientras que el 98% de Nigeria tiene ojos oscuros, y por qué esa diferencia no es casualidad geográfica, sino historia migratoria escrita en tu cara. Vas a aprender por qué los ojos verdes existen solo en el 2% de la humanidad, y por qué eso no es un accidente, sino probablemente el resultado de una presión de selección tan intensa en las montañas del Cáucaso que todavía estamos tratando de entender qué la causó. Vas a ver cómo una mutación que ocurrió en una sola célula germinal de una sola persona hace 10 terminó definiendo la apariencia de continentes enteros. Y lo más importante, vas a entender que cuando miras a alguien a los ojos no estás viendo solo un rasgo estético, estás viendo 10.000 años de historia humana. Estás viendo migraciones, guerras, elecciones de pareja, cuellos de botella poblacional y accidentes que se volvieron destino. Estás viendo, literalmente, la prueba viviente de que la evolución no siempre es supervivencia del más apto. A veces es supervivencia del más interesante, del más raro, del más deseado. Cuando termines este vídeo, que veas ojos azules. En el metro, en una película, en el espejo, vas a pensar en esa persona anónima cerca del Mar Negro hace 10.000 años. Vas a pensar en cómo su ADN, replicado 500 millones de veces, te está mirando de vuelta y vas a entender por qué la diversidad humana no es solo bonita, es historia. Necesitamos establecer 3 conceptos básicos que la mayoría de la gente entiende mal y sin los cuales el resto no tiene sentido. Primero, no existe pigmento azul en el cuerpo humano. Nunca ha existido. No hay ninguna molécula azul en ningún ojo azul del planeta. El color azul de los ojos es física pura, no química. Es el mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul, dispersión de Rayleigh. Cuando la luz blanca del sol entra en el iris, que en ojos azules tiene muy poca melanina, las longitudes de onda cortas, azul, violeta, chocan con las fibras de colágeno del estroma y se dispersan en todas direcciones. Las longitudes de onda largas, rojo, naranja, atraviesan y son absorbidas por el epitelio pigmentario posterior. El resultado neto que percibe tu cerebro es azul. Es una ilusión óptica estructural, no un pigmento. Segundo, el color de ojos está controlado principalmente por 2 genes en el cromosoma 15 que trabajan como un interruptor y una bombilla. El gen OZA2 es la bombilla, produce la proteína P, que es esencial para que los melanocitos del iris fabriquen melanina. Más proteína P, más melanina, más oscuros los ojos. El gen HER2 es el interruptor. Tiene una región reguladora que controla cuánta proteína P se produce. Cuando ERF2 está en su versión ancestral, la que tenían todos los humanos antes de hace 10.000 años, el interruptor está encendido. Mucha proteína P, mucha melanina, ojos marrones. Cuando ERF2 tiene la mutación RS12913832, el interruptor se apaga parcialmente, poca proteína P, poca melanina, ojos azules. Tercero, esa mutación ocurrió una sola vez. No es un punto caliente mutacional donde ocurren cambios frecuentemente, es un evento único. Todos los portadores actuales descienden de ese evento único. Lo sabemos porque el haplotipo, el conjunto de variantes genéticas que rodean la mutación, es idéntico en todos los ojos azules del mundo, desde Escandinavia hasta el norte de la India.
Si la mutación hubiera ocurrido múltiples veces independientemente, veríamos haplotipos diferentes. No los vemos, vemos uno solo. Con estos tres hechos claros podemos entrar en el misterio central: cómo una mutación única, neutra o ligeramente desventajosa se extendió a 500 millones de personas en solo 10.000 años. Heiberg publica su hallazgo en 2008 en la revista Human Genetics. La comunidad científica lo recibe con interés pero sin sorpresa excesiva. Ya se sospechaba que HERC2 estaba involucrado. Lo novedoso es la demostración de fundador único y la datación. Pero la publicación abre una pregunta incómoda, que Heiberg menciona solo brevemente en la discusión. Si la mutación es neutra, ¿por qué es tan común? La deriva genética aleatoria en poblaciones grandes no puede explicar una frecuencia del 8% global en 10.000 años. Las matemáticas no cuadran. Durante los siguientes 7 años, varios grupos intentan replicar y extender el hallazgo. En 2012, un equipo italiano secuencia 1.200 individuos del norte y sur de Italia. Encuentran el mismo haplotipo en todos los ojos azules, pero con frecuencias muy diferentes. 45% en el norte, 8% en el sur. Gradiente norte-sur claro. En 2013, un grupo alemán analiza ADN de restos neolíticos de la cultura de la cerámica lineal hace 7.000 años, en Alemania Central. De 20 individuos, 2 tienen el genotipo GG. Es la evidencia directa más antigua de ojos azules en Europa. Ambos individuos son adultos jóvenes, un hombre y una mujer enterrados con ajuar típico de agricultores tempranos. En 2014, un estudio masivo de Islandia, con secuenciación de toda la población, gracias a Decode Genetics, confirma que el 99.8% de los irlandeses con ojos azules son homocigotos para la mutación. La excepción del 0.2% se explica por errores de fenotipado o por otras mutaciones raras. Hasta aquí, todo confirma a Heiberg. Fundador único, expansión neolítica, gradiente europeo, pero en 2015 llega el estudio que cambia todo. Un consorcio internacional, liderado por David Reich en Harvard y Johannes Krau en Max Planck, publica en Nature un análisis de ADN antiguo de 94 esqueletos europeos, desde cazadores-recolectores mesolíticos de hace 8.000 años hasta individuos de la Edad del Bronce de hace 3.000 años. Genómico completo buscando señales de selección positiva, regiones del genoma que se extendieron más rápido de lo esperado por deriva. Encuentran varias, incluyendo las concluidas para pigmentación de piel, SSLC24AC, y la tolerancia a la lactosa, LCT. Encuentran una señal T muy fuerte, 2 o K2. El estadístico IHS Integrated Haplotype Score es de 4/7, lo que corresponde a un valor P de 3.2 por 10 a la menos 11. En términos no estadísticos, la probabilidad de que esa frecuencia se alcance por pasar es prácticamente cero. Algo seleccionó activamente los ojos claros en Europa prehistórica. No fue deriva, fue selección direccional sostenida durante miles de años. Los ojos claros no ayudan a digerir leche, no ayudan a sintetizar vitamina D, eso es piel clara, no ojos. No mejoran la visión de forma dramática. De hecho, en ambientes de alta luminosidad son una desventaja. El conflicto está servido. Tenemos una mutación que se comportó como si fuera altamente ventajosa, pero no podemos identificar la ventaja obvia. Y eso abre la puerta a explicaciones más complejas y más humanas. Para entender la selección necesitamos entender el contexto demográfico de Europa hace 10.000 a 5.000 años. Es un periodo de transformación radical. Hace 10.000 años, Europa estaba poblada por cazadores-recolectores. Poblaciones pequeñas, móviles, de quizás unos pocos miles en todo el continente. Todos tenían piel oscura y ojos marrones, como sus ancestros africanos. La mutación de ojos azules probablemente ocurrió en esta población, en algún lugar de la estepa póntica o el Cáucaso. Hace 9.000 años llegan los primeros agricultores desde Anatolia, actual Turquía. Traen trigo, cebada, cabras, ovejas. Traen también genes diferentes, incluyendo variantes de piel más clara. Se mezclan limitadamente con los cazadores locales, las poblaciones crecen, se sedentarizan, forman aldeas. Hace 5.000 a 4.500 años ocurre la gran transformación, la expansión Yamnaya. Pastores nómadas de la estepa póntica, altos, con carros, con caballos domesticados, con una cultura material distintiva y con genes que incluyen la mutación de ojos azules en frecuencias moderadas, estimadas en 20 a 30%. Se expanden masivamente hacia el oeste llegando hasta Irlanda y Escandinavia y hacia el este hasta Mongolia. Reemplazan genéticamente entre el 50 y el 90% de la población masculina local en muchas regiones. Es una de las migraciones más grandes y rápidas de la prehistoria. Es durante y después de esta expansión que los ojos azules explotan en frecuencia en el norte de Europa. Ahora, las teorías para explicar la selección. Teoría 1. Selección sexual pura. En poblaciones pequeñas y endogámicas del Neolítico, lo raro es atractivo. Un niño con ojos azules en una aldea de ojos marrones es notable. Si esa rareza se asocia con estatus, con novedad, con marcado por los dioses, sus portadores tienen más éxito reproductivo.
Modelos matemáticos muestran que una ventaja reproductiva de solo el 5% por generación, sostenida durante 100 generaciones, 2500 años, puede llevar un alelo del 1% al 50% de frecuencia. Es plausible. Teoría 2. Ventaja en baja luminosidad. En latitudes por encima de los 50 grados norte, tienen menos de 6 horas de luz diurna y esa luz es tenue. Los ojos claros, al dejar entrar más fotones, proporcionan mejor sensibilidad en esas condiciones. Estudios modernos de psicofísica visual muestran que personas con ojos claros tienen umbrales de detección en penumbra aproximadamente un 15% más bajos. No es enorme, pero en un invierno largo podría marcar la diferencia entre ver un depredador o no, entre encontrar el camino a casa o perderse. Teoría 3. Pleiotropía. La mutación hace más de una cosa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque HER2 no está solo. Está en un vecindario genético denso. A menos de 200.000 pares de bases de HER2 está el gen HOXA2 completo. A 500.000 bases está GABRG3, que codifica una subunidad del receptor GABA-A, el principal receptor inhibitorio del cerebro y diana del alcohol, benzodiazepinas y anestésicos. 800.000 bases está CHRNA7, receptor nicotínico implicado en atención y esquizofrenia. A 1.000.000 de bases está HER2P3, un pseudógen con función reguladora desconocida pero expresado en cerebro. Cuando heredas la mutación de ojos azules, heredas de ese bloque. Es como comprar una casa, te llevas el barrio entero, y ese barrio contiene genes que afectan el cerebro. Estudios de asociación del genoma completo, WAS, han encontrado correlaciones entre el haplotipo de ojos azules, por sensibilidad inicial al alcohol, tiempos de reacción ligeramente más lentos, pero mayor precisión en tareas sostenidas, diferencias en umbral de dolor y riesgo ligeramente aumentado de trastornos del espectro autista y de diabetes tipo 1. Una de estas correlaciones es fuerte individualmente, pero juntas sugieren un perfil neurobiológico sutilmente diferente. Podría ser que la selección no fuera por ojos azules per se, sino por algún aspecto de ese perfil cerebral que era ventajoso en el contexto cultural del Neolítico y la Edad del Bronce. Mayor tolerancia al alcohol en sociedades donde la cerveza era fuente segura de calorías, diferente procesamiento del dolor útil en partos, mayor capacidad de atención sostenida útil para tareas agrícolas complejas o para vigilia nocturna, no lo sabemos, pero la señal de selección es real. Algo en ese bloque genético fue favorecido, y los ojos azules fueron el marcador visible que viajó con ello. La revelación central, la que cambia cómo entendemos toda esta historia, es esta: no estábamos seleccionando ojos azules. Estábamos seleccionando un paquete genético completo, y los ojos azules eran solo la etiqueta visible. Piensa en ello como un coche. Ves el color de la carrocería, azul, pero lo que realmente compras es el motor, la transmisión, el sistema de frenos. El color es solo lo que ves primero. En genética el color de ojos es la carrocería. El motor es el resto del haplotipo, y el motor incluye cosas importantes. El gen GABRG3, vecino de HER2, produce la subunidad gamma-3 del receptor GABA-A. Este receptor es la diana principal del alcohol en el cerebro. Variantes en GABRG3 se asocian con diferencias en sensibilidad al alcohol y riesgo de dependencia. El estudio de 2024 en American Journal of Medical Genetics encontró que la variante de riesgo para alcoholismo está en desequilibrio de ligamiento casi perfecto, R² 0.87, con la variante de ojos azules. Es decir, si heredas ojos azules tienes un 87% de probabilidad de heredar también la variante de GABRG3 que te hace necesitar más alcohol para sentir el efecto. El gen HOXA2, además de controlar melanina en el iris, se expresa en el cerebro, específicamente en la sustancia negra y el locus coeruleus, áreas ricas en neuromelanina. La neuromelanina no es solo pigmento. Secuestra metales pesados, modula la liberación de dopamina y protege contra estrés oxidativo. Variantes en HOXA2 se asocian con diferencias en niveles de neuromelanina y con riesgo de Parkinson. El gen HER2 mismo, más allá de su rol regulador en pigmentación, codifica una ubiquitina ligasa E3 gigante que está involucrada en reparación de ADN y regulación del ciclo celular. Mutaciones raras en ERK2 causan síndrome de Angelman-like con discapacidad intelectual severa. La variante común de ojos azules no causa eso, pero modula ligeramente la expresión en cerebro. Entonces, cuando esa persona cerca del Mar Negro tuvo la mutación hace 10.000 años, no solo cambió su color de ojos, cambió ligeramente cómo su cerebro respondería al alcohol, cómo manejaría el estrés oxidativo, cómo regularía ciertos neurotransmisores. Cambios pequeños, sutiles, probablemente invisibles en un individuo, pero que a nivel poblacional, durante miles de años y millones de personas, podrían haber sido seleccionados. ¿Seleccionados para qué? Aquí entramos en especulación informada. En sociedades neolíticas donde el alcohol fermentado, cerveza, hidromiel, era una fuente importante de calorías seguras, el alcohol mata patógenos en agua contaminada,
Una menor sensibilidad inicial podría permitir consumir más calorías sin incapacitarse. En contextos de alta mortalidad infantil y partos peligrosos, diferencias en percepción de dolor podrían afectar supervivencia materna. En entornos de alta latitud con inviernos largos y oscuros, diferencias en procesamiento visual y atención sostenida podrían ser ventajosas. No tenemos pruebas definitivas, pero tenemos correlaciones robustas y un mecanismo plausible: pleiotropía y arrastre genético. La revelación es que la historia de los ojos azules no es una historia de pigmentación, es una historia de cerebro. Los ojos fueron solo el cartel luminoso que nos permitió rastrear la expansión de un paquete neurológico ligeramente diferente que se extendió por Europa junto con la agricultura, los idiomas indoeuropeos y la cultura yamnaya. Y eso explica por qué la señal de selección es tan fuerte. No estábamos seleccionando belleza. Estábamos seleccionando, inconscientemente, cerebros que funcionaban ligeramente diferente en un mundo que estaba cambiando radicalmente de cazadores-recolectores a agricultores, de pequeñas bandas a jefaturas complejas de igualdad relativa a estratificación social. Los ojos azules fueron el efecto secundario visible de una reorganización neurológica sutil. Reconstruyamos la historia más probable con los datos que tenemos en 2026. Hace aproximadamente 9.800 años, intervalo 8.500-10.500, en una pequeña banda de cazadores-recolectores o agricultores muy tempranos viviendo en la estepa póntica, cerca de la costa norte del Mar Negro, en lo que hoy es el sur de Ucrania, nace una niña. No sabemos su nombre, no sabemos nada de ella excepto su genética inferida de sus descendientes. En uno de sus cromosomas 15, en una célula germinal que eventualmente formaría un óvulo, ocurre un error de copia. Plaza por guanina en la posición 28.365.418. Es un error aleatorio, sin causa, sin propósito. Ocurren aproximadamente una de cada 100 millones de divisiones celulares. Tiene ojos azules. En su comunidad de quizás 50 a 100 personas, todos los demás tienen ojos marrones oscuros. Ella es única. No sabemos si eso le dio estatus especial, si fue considerada bendecida o maldita, si tuvo más o menos parejas por ello. Pero sabemos, por la genética, que tuvo al menos 2 hijos que sobrevivieron y se reprodujeron, y que portaban la mutación. Sabemos que esos hijos se quedaron en la región o se movieron poco. Durante los siguientes 3.000 años, la mutación permanece rara, probablemente a menos del 1% de frecuencia, concentrada en poblaciones de la estepa y el Cáucaso. Es arrastrada por deriva, sin selección fuerte en ninguna dirección. Hace aproximadamente 5.500 años, las poblaciones yamnaya comienzan su expansión. Son pastores nómadas, altos, con una cultura material distintiva, túmulos kurganes, cerámica cordada, y portan la mutación de ojos azules en una frecuencia estimada del 20 al 25%, mucho más alta que las poblaciones agrícolas de Europa Central, 5%, o los cazadores-recolectores occidentales, 0%. No sabemos por qué los yamnaya tenían frecuencia más alta. Posiblemente deriva en su población ancestral pequeña, posiblemente selección sexual previa en la estepa. Cuando los yamnaya se expanden hacia el oeste, llevan sus genes, se mezclan con poblaciones locales. En el norte de Europa, donde las poblaciones locales son pequeñas y la densidad es baja, el aporte yamnaya es grande, hasta el 70% del genoma en algunas regiones de Escandinavia y las Islas Británicas. La mutación de ojos azules que venía con ellos aumenta rápidamente en frecuencia. Una vez en el norte, encuentra su ambiente óptimo. La baja radiación UV elimina la desventaja de menos protección. La baja luminosidad invernal da una ligera ventaja a la mayor entrada de luz. La preferencia sexual por lo raro, ahora ya no tan raro, pero todavía distintivo, mantiene la frecuencia alta. Y el paquete genético completo, con sus sutiles efectos neurológicos, quizás proporciona ventajas en el nuevo contexto agrícola y social. Durante los siguientes 3.000 años, de 5.000 a 2.000 años atrás, la frecuencia se estabiliza en un gradiente norte o sur, 80-90% en Escandinavia y el Báltico, 50-60% en Alemania y Polonia, 20-30% en Francia e Italia del norte, menos del 10% en España, Italia del sur y Grecia, y menos del 1% en Medio Oriente y África del norte. Ese gradiente persiste hasta hoy, con modificaciones menores por migraciones recientes. La consecuencia real es que hoy 500 millones de personas llevan una firma genética idéntica que se remonta a una sola mujer, o hombre, no lo sabemos con certeza, pero el ADN mitocondrial sugiere más probablemente que fuese una mujer que vivió hace 10.000 años. Las de ojos azules tienen un hijo, están replicando exactamente la misma secuencia que apareció por primera vez en esa célula germinal. Es el ejemplo más claro en humanos de un selective sweep reciente y fuerte para un rasgo visible, y nos enseña que la evolución humana no se detuvo en el Paleolítico. Ha continuado y continúa, impulsada no solo por supervivencia, sino por cultura, por migración, por elección de pareja, por accidentes que se amplifican.
El patrón que emerge de esta historia no es sobre ojos azules, es sobre cómo la evolución funciona cuando la cultura entra en juego. Durante la mayor parte de la historia humana, la selección natural era simple: sobrevive, reproduce. Los rasgos que ayudaban a sobrevivir en la sabana africana: piel oscura para proteger de la luz ultravioleta, ojos marrones para lo mismo, cuerpo adaptado al calor, se fijaron y permanecieron estables durante cientos de miles de años. Hace 10.000 años inventamos la agricultura, y todo cambió. De repente, sobrevivir no era suficiente. De repente tenías que navegar sociedades complejas, acumular recursos, formar alianzas, elegir pareja no solo por salud sino por estatus, familia, por dote, por belleza percibida. De repente la selección sexual, que siempre había existido, se volvió mucho más importante que la selección natural pura. Y en ese nuevo mundo, un rasgo neutro como ojos azules podía prosperar no porque ayudara a sobrevivir, sino porque ayudaba a reproducirse, porque era raro, y lo raro es interesante, porque era visible, y lo visible es seleccionable, porque viajaba con otros rasgos invisibles que quizás, solo quizás, daban una ligera ventaja en el nuevo mundo agrícola. La lección es que la evolución humana reciente no es solo biología, es biología filtrada a través de cultura, es genética influida por preferencia estética, es azar amplificado por migración. Y tú, si tienes ojos azules, eres la prueba viviente de eso. Llevas en tu cara la evidencia de que hace 10.000 años alguien te encontró lo suficientemente interesante como para tener hijos contigo, una y otra vez, durante 250 generaciones, hasta que tu rasgo se extendió por medio mundo. No es supervivencia del más apto, es supervivencia del más recordado, del más deseado, del más copiado. Y esa es una forma de evolución mucho más humana, mucho más caótica, y mucho más interesante que la simple lucha por sobrevivir. La próxima vez que veas ojos azules, recuerda, no estás viendo un color. Estás viendo 10.000 años de elecciones humanas, de migraciones, de inviernos nórdicos, de veranos esteparios, de una mutación que no debería haber prosperado pero que lo hizo porque, por razones que apenas empezamos a entender, la encontramos hermosa. Y la belleza resulta también una fuerza evolutiva.